Bienvenidos a otro episodio jugando en Xbox Series X y Xbox Series S. En esta ocasión estaremos probando Silent Hill F o Silent Hill F, como lo quieran llamar, un nuevo título de esta saga importante que ha marcado un legado en el género de survival horror. Así que estaremos viendo esta nueva entrega en las dos consolas de Microsoft. Iniciamos como siempre viendo el rendimiento en Xbox Series X, y es que esta consola nos ofrece dos modos de configuraciones gráficas. El primero será el modo calidad, que intenta darnos una resolución de aproximadamente 1800p y 30 fps sin trazado de rayos o alguna tecnología que destaque en gran medida, pero el juego sigue luciendo bastante bien en este ajuste. Los 30 fps serán súper estables, por lo menos en el tiempo que lo he estado probando. Esta consola mantiene una estabilidad constante y con una resolución muy equilibrada. También debemos saber que este juego está ejecutando el motor gráfico de Unreal Engine 5, que siempre suele causar algunos problemas de rendimiento, así que ya es común ver este estilo de calidad en estas consolas, por lo que será un poco similar con algunos juegos que también ejecutan este mismo motor. En su segundo modo, que es el modo rendimiento, también estará corriendo a una resolución dinámica de 1800p, que puede caer incluso hasta resoluciones más bajas como 720p o 1080p en zonas demandantes. Aún así se sigue manteniendo con una buena calidad, aunque con los pequeños detalles de texturas algo raras que nos brinda Unreal Engine 5. Pero sin duda la fluidez de los 60 FPS destacan demasiado en esta gran consola, y creo que es el mejor ajuste gráfico que podemos aplicar en Xbox Series X, dándonos una resolución y tasa de fotogramas bastante equilibrada, así que este juego a 60 FPS nos dará una experiencia excelente. Ahora pasando a su hermana menor Xbox Series S, en esta consola únicamente nos encontraremos con un modo de configuración gráfica, el cual nos ofrece una calidad de aproximadamente 1080p con una tasa de fotogramas limitada a 30 fps. Me parece que es una configuración gráfica decente. Creo que también pudieron haber puesto algún modo rendimiento que vaya a 60 fps, pero aún a 30 fps por lo menos en esta consola se sienten muy estables. Quizá con algún modo rendimiento la resolución bajaría aún más, así que esta resolución me parece la mejor que podemos encontrar en Xbox Series S. Y ya lo he repetido muchas veces, y creo que todos los que compramos o que tenemos esta pequeña consola sabemos que por el precio y características que tiene, jugar un nuevo lanzamiento por menos de 500 o 600 dólares sin duda vale muchísimo la pena. Esto sin importarnos tanto las resoluciones o FPS, creo que este juego se ejecuta de una manera decente. No hay que exigir demasiado, tomando como referencia el motor gráfico y características. Ya hasta incluso una Xbox Series X batalla un poco para ofrecernos resoluciones nativas con este motor, por lo que creo que han hecho un trabajo aceptable con el rendimiento en esta pequeña consola. Si queremos adquirir este juego, también creo que merece la pena. Es un nuevo lanzamiento de una saga conocida que se enfoca en el survival horror y que ha generado distintas opiniones, algunas positivas y otras negativas. Creo que hasta cierto punto es normal en un lanzamiento nuevo. Como tal, es un título que busca ofrecernos un enfoque diferente, pero sin alejarse tanto de sus pilares fundamentales y con la atmósfera clásica que es icónica de esta saga. Me parece que muchas personas a día de hoy no conocen muy bien de lo que va Silent Hill. Básicamente es un juego que apunta más por el terror psicológico y survival, enfocándose en narrativas y temas muy sensibles, en donde los combates o acción no es lo principal, por decirlo así, aunque en este juego quisieron darle un toque de combate para que el gameplay sea más llevadero, y que si hacemos memoria ya se habían implementado en lanzamientos anteriores de esta saga en pequeña o gran medida. Así que para los fans de antaño este juego sin duda será el mejor que se ha estrenado en este 2025. Y creo que también podrá gustarle a los nuevos jugadores que buscan una experiencia de terror psicológico y survival. Como siempre, la opinión ya dependerá de cada jugador, pero lo principal es disfrutar y dejar a un lado las opiniones negativas para gozarnos de este nuevo lanzamiento independientemente de resoluciones o de la consola en la que juguemos. Creo que será un título muy bueno para pasarnos en estos días. En cuanto al peso, tenemos un título con un tamaño de aproximadamente 37 GB, un videojuego medianamente ligero que no afectará a ninguna de las dos consolas. Yo me despido, los dejo con el gameplay sin comentarios para que analicen muy bien cada detalle del juego y así puedan sacar sus propias conclusiones. Nos vemos en el próximo episodio, chao.
シュウ、リンコ。来るな。どなたか。ここはまずい。シュウたち無事だといいけど。ここどこ？急いで咲子のとこに戻らないと。誰？シュウ？
んか